La cumbre del G7 terminó en Canadá y abrió una puerta de retos para el primer ministro Mark Carney. Y aunque Donald Trump abandonó la reunión y lanzó amenazas desde Washington, dejó a medio mundo preguntándose si realmente lo que quiere es negociar o dominar. Pero mientras el presidente de los Estados Unidos levantaba polémica, Canadá tejió alianzas clave con potencias mundiales, impulsó acuerdos históricos, respondió contundentemente sobre las negociaciones con Estados Unidos y los aranceles y se posicionó como un líder global en un momento crítico. ¿Cuáles son los retos del primer ministro de Canadá después de la cumbre del G7 en Kananaskis? ¿Qué acordaron los países más poderosos del mundo motivados por el Plan de Canadá? ¿Y cómo impacta todo esto en la vida de los ciudadanos que viven en Canadá? ¿Por qué tendría que importarnos? Quédese porque en este video le vamos a mostrar 5 claves para entender el inicio de una nueva era de liderazgo para Canadá y una nueva confrontación con el vecino del sur. La cumbre del G7, que por séptima vez se realizó en Canadá, esta vez en Kananaskis, en la provincia de Alberta, no solo buscaba hablar de paz y crecimiento económico, también buscaba responder a una gran pregunta: ¿cómo reconstruir el orden mundial cuando la confianza entre las grandes potencias está resquebrajada? Y aquí viene lo interesante. Esta fue una prueba de fuego para el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien aprovechó su rol como anfitrión para impulsar temas estratégicos de su plan de gobierno y aprovechó el espacio para seguir haciendo alianzas estratégicas que definen el futuro económico y la seguridad de Canadá. Sí, temas como la seguridad territorial y energética, las cadenas de suministros de minerales críticos y la urgencia de diversificar socios comerciales para reducir la dependencia económica de un solo país, léase Estados Unidos. Fueron determinantes en esta reunión, diversificando sus relaciones como nunca antes, y ya veremos por qué. Ahora vamos a analizar las oportunidades que aprovechó Canadá después del desplante de Trump en la cumbre y cuánto avanzó Canadá a partir de ese momento. Todo parecía avanzar con normalidad hasta que Trump decidió abandonar la cumbre al siguiente día de haber sido inaugurado el evento y se fue sin firmar los acuerdos finales. Su justificación fue la tensión creciente entre Israel e Irán, pero su verdadero mensaje llegó ese mismo día. El presidente de los Estados Unidos lanzó 2 advertencias. Si Canadá no llega a acuerdos comerciales en 30 días, aumentará los aranceles aún más. O peor aún, si Canadá no accede a ser el Estado 51, tendrá que pagar más de $70 mil millones para integrar el proyecto de construcción de la cúpula dorada, la cúpula antimisiles planteada por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que no dejó en la cumbre de frente lo gritó desde su avión, una jugada que deja claro que el conflicto con Canadá apenas comienza. Y es aquí cuando los problemas se convierten en oportunidades y llega una cascada de hechos positivos que empiezan a devolverle a Canadá su liderazgo ante el mundo y su deseo de ser una superpotencia. Pero ¿qué es lo que ha hecho Carney en las últimas semanas que le ha permitido cambiar la imagen de Canadá ante el mundo? Ante las amenazas de Trump, Carney no se quedó atrás y empezó a materializar su idea de una Canadá libre y unida para hacerle frente a las amenazas de Trump, tomando acciones con un tono muy diplomático. Now, Canadian leadership will be defined not just by the strength of our values, but also by the value of our strength. The world wants to do much more, and work much more closely with Canada, and we're ready. Primero, Canadá advirtió que impondrá una nueva ola contra los aranceles si no puede llegar a un acuerdo con la administración del señor Trump. El nuevo programa federal establece una cuota para la importación del acero extranjero y un aumento de impuestos al acero y al aluminio estadounidenses. Carney dijo que los aranceles de represalia fijados por Canadá sobre productos de acero y aluminio estadounidenses subirán o bajarán dependiendo de las negociaciones con Trump. Además, aseguró que la posición de Canadá es que Trump debe eliminar todas sus medidas comerciales injustas y que es el punto de partida de las negociaciones. Y también estableció un nuevo cupo arancelario, lo que significa que permitirá algunas exportaciones de acero extranjero, pero todo lo que supere ese límite se verá afectado con un arancel alto.
El objetivo de esta medida es hacer que el acero canadiense sea más competitivo y apuntalar una industria que ha perdido gran parte de su negocio en Estados Unidos como consecuencia de los aranceles punitivos de Donald Trump. We must reinforce our strength at home and safeguard Canadian workers and businesses from the unjust U.S. tariffs that exist at present. Y después del contundente anuncio arancelario, Carney logró un gran triunfo en el Parlamento apoyado por el Partido Conservador de Oposición, quien votó a favor de la aprobación del proyecto de ley que pretende hacer de Canadá una superpotencia. Esto es lo que nos hace diferentes de Estados Unidos. Esto es lo que nos hace más independientes de Estados Unidos. Esto es lo que nos hará avanzar. Los liberales lo han llamado el núcleo de la respuesta económica interna del gobierno a los aranceles estadounidenses. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto va a permitir al gobierno dar luz verde a una lista de proyectos en las provincias enfocadas a acabar con la división histórica de las regiones canadienses, además de abrir una puerta bien grande de entrada a los mercados de crecimiento del Asia-Pacífico, diversificándose sin depender de un solo socio comercial, creando una economía interna suficientemente fuerte. Pero lo anterior es solamente el comienzo de grandes retos, porque la reunión del G7 permitió reconfirmar la alianza con la Unión Europea en términos de seguridad y de comercio. Aunque de esto se venía hablando desde abril, se va a materializar el acuerdo de asociación y de seguridad y defensa entre la Unión Europea y Canadá. We can nostalgically look back and long for the old order to somehow return, or we can build a new one with purpose and partnership. And as the most European of the non-European countries, Canada looks first to the European Union to build a better world. ¿Y qué beneficio le generará a Canadá? Si hablamos de seguridad y defensa, pues esta alianza abrirá nuevas vías para gestionar las crisis de seguridad, movilidad militar, seguridad marítima, ciberamenazas y cooperación industrial en defensa, y le permitirá al país acelerar un programa de préstamos de 150,000 millones de euros para adquisiciones de defensa. This is a new era of cooperation. We're launching comprehensive negotiations across multiple areas of cooperation, connection, trade, security, digital, climate. And this will make us both more resilient and more prosperous. Y es que Carney ha sido claro en sus deseos de unir los lazos entre Canadá y Europa, ya que su relación con Estados Unidos se ve afectada, pues primero por el peso de los aranceles y segundo por las amenazas de anexión directa que ha hecho al finalizar la cumbre el señor Donald Trump. Y como ya sabemos, Carney participó en la cumbre de la OTAN en reuniones bilaterales con otros líderes, donde se esperaba que los aliados debatieran un plan para elevar el objetivo del gasto en defensa de sus miembros al menos al 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países miembros. Meta que finalmente se alcanzó gracias a la presión de Donald Trump frente a la coyuntura geopolítica actual del mundo. Los datos de la OTAN muestran que en 2024 ninguno de sus 32 miembros gastó esa cantidad y específicamente Canadá no ha alcanzado el umbral del 5% de gastos de defensa desde la década de 1950 y no ha llegado al 2% desde 1980. En conclusión, ustedes se preguntan, ¿y todo esto para qué? ¿Lo que pasa en esa cumbre nos afecta directamente a todos los que vivimos en Canadá? Pues claro que nos afecta, porque los acuerdos sobre tecnología, comercio y recursos naturales son la base del plan de desarrollo del nuevo gobierno canadiense. Porque la ruptura con Estados Unidos puede cambiar los precios, los empleos, la economía y la estabilidad del país. Y porque cada alianza firmada es un paso para que Canadá deje de ser un país dependiente y comience a actuar como una verdadera potencia global. Y como lo plantea Mark Carney. Entonces, una vez más, Canadá, le decimos a Trump, gracias. ¿Cree que Canadá tiene lo necesario para convertirse en una superpotencia sin ceder ante las amenazas de Donald Trump? ¿O será que más bien estamos frente a una nueva dependencia de diplomacia disfrazada? Los vamos a leer en los comentarios, y si este video le ayudó a entender mejor lo que sucede en el mundo, en Canadá y en su país, pues síganos, comparta este video y no se le olvide que esto es Canadá tal cual.